Ya deberían estar viéndola todos. Bueno, entonces, como les comentaba al principio, vamos a terminar de... esperen que admito. Vamos a terminar con este segundo bloque de la materia, con este sistema que está compuesto por células cuya función principal va a ser la de defender el cuerpo frente al ataque de patógenos o sustancias extrañas. Son células que ya las hemos nombrado porque son células que se forman en otros sistemas que ya hemos visto. Son células que andan circulando por otros sistemas que ya hemos visto, pero son células que tienen función, más allá de pertenecer a otros sistemas, son células que tienen función en lo que se conoce como sistema inmunológico o sistema inmune o sistema de defensa, que son las herramientas que tiene nuestro organismo para, como les decía al principio, defenderse frente al ataque de algún agente extraño. Entonces, como definición, el sistema inmunológico o sistema inmune es la defensa natural del cuerpo frente a sustancias extrañas, incluidos los microorganismos y macromoléculas. Esto es cuando yo les decía recién que hablábamos de patógenos o sustancias, ¿sí? No siempre un patógeno es un microorganismo, sino que a veces puede ser alguna molécula compleja, como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Un ejemplo de macromolécula que nos pueda generar una infección. ¿El ADN no era una macromolécula? Y entonces, sí, está correcto. ¿Y cuál sería un ejemplo de una macromolécula que nos ataca? Piensen. ¿Nada? ¿No viene nada? ¿Un virus, profe, por ejemplo? Claro, un virus, exactamente. Los virus son macromoléculas, no son... Claro, es ARN. Puede ser ADN ARN. o puede ser ARN. Hay de las dos tipos. Hay los retrovirus, que son los de ARN, y los adenovirus, que son los de ADN. Los virus son partículas, no son microorganismos, no tienen vida. Por eso es incorrecto, cuando uno tiene un estado gripal, siempre tomar antibiótico, porque el antibiótico justamente es anti algo que tiene vida, y los virus no tienen vida. Entonces, si nosotros tomamos un antibiótico frente a una infección viral, lo único que estamos haciendo es matar microorganismos buenos que tenemos en el cuerpo nosotros naturalmente, y el virus va a seguir circulando. Por eso siempre, antes de la ingesta de son mejores los anticuerpos. Y en este caso, para un virus, la única defensa son los anticuerpos. No tenemos otro tipo de posibilidad de defendernos de una partícula, claro, salvo que los propios anticuerpos y el sistema inmune. No va a haber nada desde afuera. Obviamente sí hay medicación que lo que hace es interrumpir la reproducción del virus, o la división, o la multiplicación de esas macromoléculas, pero no lo va a poder ir a matar a cada una de esas macromoléculas, ¿sí? Para eso está pura y exclusivamente nuestro sistema inmune, ¿sí? Claro. Bueno, pero está bueno como entender qué cosas, por ejemplo, no sirven y son mentira, y por ejemplo te dicen, che, tomate esto y por ahí no te sirve. No, pero por eso, sí sirve, pero dependiendo cuál sea el patógeno, claro, que nos está atacando. Si vos tenés una angina bacteriana, tenés que tomar antibiótico, porque obviamente ese antibiótico va a actuar sobre esa bacteria y te va a eliminar la angina. Ahora, si vos tenés un proceso inflamatorio de origen viral, por más que tomes el mismo antibiótico que tomaste para la angina que tuviste antes, no te va a hacer nada, porque no hay nada que matar. No sé si me explico. Vos no tenés ningún patógeno, o sea, vos tirás el antibiótico dentro de tu cuerpo y va a ir a buscar la bacteria de la angina.
No la va a encontrar, porque no está. Entonces se queda dando vueltas y probablemente ataque otros microorganismos. Por ejemplo, microorganismos de sistema digestivo, que nosotros tenemos muchos, ya lo vamos a ver, no lo vimos todavía, pero ¿qué te va a causar? Diarrea, porque mata la flora bacteriana nativa que nosotros tenemos en el intestino y te genera un problema de absorción a nivel intestinal y genera diarrea. Entonces, por eso siempre que uno toma algún tipo de antibiótico, siempre tiene que estar recetado, por más que sea, no sé, el antibiótico más general, como la amoxicilina, por ejemplo, hay que Profe, ¿puede tomarlo pasar también con el sistema urinario? Que también te agarra infección urinaria por tomar antibióticos y te barre la flora. Lo que, a ver, depende del origen de la infección urinaria. Hay veces que la infección urinaria es causada por la entrada de algún microorganismo generalmente a la vejiga, o a la parte renal, si es un poco más grave. Entonces vas a necesitar la ingesta de algún tipo de antibiótico para matar ese patógeno nuevo. Ahora, cuando nosotros ingerimos antibióticos sin prescripción médica, lo que hacemos es alterar este famoso término de la homeostasis, que yo tanto se los nombro y que ya vamos a tener una clase al respecto. Es ese equilibrio que nosotros tenemos interno. Cuando nosotros desbalanceamos el equilibrio interno, hay microorganismos que están presentes de manera normal y natural, que frente a la falta de algún otro que les funciona como de barrera y equilibrio, crecen en sobremedida y generan una infección. Es una infección por un microorganismo que siempre está, pero que por algún motivo en ese momento aumentó la cantidad y generó una infección. Entonces puede pasar que la toma de algún antibiótico te genere un desbalance o desregule esa flora natural que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo y te produzca una infección asociada a eso. Pero generalmente tiene que ver, es medio raro que se genere de esa manera. Generalmente vos, cuando tomás antibióticos de forma desmedida, lo que haces es barrer toda la flora intestinal y toda la flora normal de todos los sistemas, y lo que pasa es que te coloniza algún otro que no está naturalmente en ese lugar, y ahí genera una infección un poco más grave, ¿sí? Pero sí puede pasar que te genere al tomar el antibiótico algún desbalance de la flora y te genere algún tipo de infección en la parte urinaria. No es lo más frecuente, pero sí puede pasar, ¿sí? Bueno, entonces, nuestros organismos están expuestos a microorganismos infecciosos que son capaces de causar anomalías fisiológicas e incluso enfermedades mortales. Acá estamos hablando de bacterias, cuando hablamos de microorganismos infecciosos, pero obviamente también estamos hablando de los virus, ¿sí? Y acá aparecen dos conceptos, que es esto que recién nombraba Juan Manuel, el concepto de antígeno y anticuerpo. Cuando nosotros utilizamos la palabra antígeno, nos estamos refiriendo a una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmunitaria o inmunológica. O sea, el antígeno es la partícula extraña, ya sea un virus, una bacteria, una macromolécula X. Ese es el antígeno, es ese cuerpo extraño que ingresa a nuestro organismo. Y el anticuerpo es lo que se forma en respuesta a la aparición del antígeno. Los anticuerpos son glucoproteínas o proteínas unidas a varios hidratos de carbono, generalmente glúcidos, que identifica y neutraliza la acción de algún elemento extraño que ingresa en él, como puede ser el caso de una bacteria, un parásito o cualquier virus. Entonces, antígeno la partícula extraña, anticuerpo lo que se le pega. El anticuerpo generalmente la función que tiene es la de inmovilizar y marcar al patógeno, ponerle una banderita para que vengan otras células, lo ataquen y lo destruyan. ¿Sí? Pero bueno, esos dos conceptos es importante que a ustedes les queden claros, porque lo vamos a nombrar bastante seguido a lo largo de la clase de hoy. Bueno, para combatir esos microorganismos infecciosos o partículas,
el sistema inmune está compuesto por principalmente dos grupos de soldados, por así decirlo. Unos son los leucocitos y las otras son las células tisulares derivadas de los leucocitos. Estos dos grupos celulares juntos son los que destruyen a las bacterias o virus invasores mediante la fagocitosis, o sea, se los comen y son los encargados de formar anticuerpos y linfocitos sensibilizados para destruir o inactivar al invasor. En realidad, lo que hacen estas células es, frente a la primera entrada del patógeno, lo identifican y van a crear anticuerpos que van a quedar disponibles para que cuando entre ese patógeno nuevamente al cuerpo, la reacción inmunológica o la defensa sea un poco más rápida que la primera vez que entró, porque ya la defensa está como entrenada para la identificación de esa partícula extraña. Cada vez que admito a alguien, se sale. Estaría bueno. Y 22. Bueno, entonces, cuando hablamos de inmunidad, podemos hablar de dos tipos de inmunidad. Nosotros definimos la inmunidad como la capacidad de resistir a casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar o lastimar los tejidos y órganos. Ahora, hay dos tipos de inmunidad que nosotros podemos diferenciar en un ser humano. Una es la inmunidad innata y la otra es la inmunidad adaptativa, no adaptiva, dice adaptativa, es inmunidad adaptativa o adquirida. La inmunidad innata es una inmunidad rápida que aparece en las primeras horas y días de la infección, mientras que la inmunidad adaptativa o adquirida aparece por primera vez cuando el cuerpo es atacado por un patógeno. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se les ocurre a ustedes que nosotros podemos... ¿Saben lo que significa innato? La palabra innata o innato, ¿qué significa? Desde que uno nace. Exactamente. Exactamente, que la tenemos desde que nacemos, ¿sí? Innato significa desde el nacimiento. ¿Cómo les parece a ustedes que nosotros podemos adquirir inmunidad frente a algún tipo de partícula o patógeno cualquiera desde que nacemos? ¿La madre no le pasa por el cordón umbilical al feto? Lo obtenemos, exactamente, lo obtenemos a partir del contacto que tenemos con nuestra mamá cuando estamos en la panza, a través de la placenta, obtenemos información que va a formar un sistema inmune rudimentario, y la otra es la lactancia. La lactancia también nos permite obtener algún tipo de anticuerpo necesario para batallar las primeras enfermedades que pueden aparecer. Bien, eso es lo que sería la inmunidad innata. Y la inmunidad adaptativa o adquirida aparece por primera vez cuando el cuerpo es atacado por un patógeno. Ahora, ¿cuáles son los dos tipos las dos formas que nosotros tenemos para obtener inmunidad adaptativa o adquirida? A ver qué se les ocurre. La primera es, claro, exactamente. La primera, como dice ahí, es cuando nos enfermamos por primera vez, que es cuando tenemos una gripe por primera vez, por ejemplo, y esa entrada del patógeno hace que nuestro cuerpo lo reconozca y la próxima vez que entre ya es un malo conocido y lo puede batallar mucho más fácil. La otra es la vacunación. Vacunarse es como enfermarse por primera vez de una enfermedad, con la ventaja de que generalmente es la enfermedad atenuada. A ustedes deben haber escuchado hablar ahora de esto de los virus, que las vacunas pueden ser diferentes tecnologías, algunas son recombinantes, otras son virus vivo atenuado, bueno, todas son tipo de inmunidad adaptativa adquirida, pero básicamente lo que hacen es mostrarle un pedacito de la enfermedad al cuerpo, ese pedacito genera anticuerpos y prepara al cuerpo para defenderse cuando ese patógeno o esa macromolécula entre efectivamente por primera vez, porque la vacuna
es como la entrada, pero es una entrada falsa, es como que le estamos mostrando un pedacito nada más, y no la enfermedad completa, ¿sí? ¿Es verdad que el Entonces, virus de la gripe A era más fuerte que este virus, que el COVID? no, más fuerte ¿en qué A leíste? mí, por Más ejemplo, fuerte. cuando nosotros nos pusieron la vacuna de la gripe A, nos partió en cuatro. Nos hizo bolsa. No, Nos iban poniendo de a poco porque nos hizo bolsa. no, eso tiene que ver con cómo esté tu organismo en ese momento. Eh, Hay virus, obviamente, que son más letales que otros, virus que son más contagiosos que otros. Eh, el virus del H1N1, ¿sí? Era un virus que era bastante letal, pero era menos contagioso, ¿sí? O sea, te lo podías agarrar, pero no era tan fácil agarrárselo como es el caso para comparar con la pandemia ahora de coronavirus. El coronavirus es mucho más contagioso y al ser mucho más contagioso se transforma en un virus más letal. ¿Pero por qué? Porque al ser más contagioso alcanza más rápido a las personas vulnerables o a personas que los puede afectar de manera bastante significativa, entonces termina siendo más mortal. Pero es más mortal porque llega más rápido a esa gente. Y no tiene que ver con que sea más mortal. Después vos podés discutir si un virus deja comorbilidades y el otro no, si deja patologías y el otro no. Bueno, eso después se va a ir viendo con el tiempo. Pero básicamente la diferencia entre el H1N1 y el coronavirus, a grandes rasgos es esa. La H1N1 era mucho menos contagiosa que este virus del coronavirus. ¿Sí? ¿Y por qué te la volvés a agarrar o sea, por qué te volvés a agarrar otra vez la enfermedad? Porque si vos estás inmune, después ya No, no te la puedes volver a contagiar. no tenés un escudo. El sistema inmune, Claro. ¿cuál es la definición del sistema inmune? ¿Es un escudo? ¿Es un campo de fuerza? No. No. Lo que hace es, nos da herramientas para defendernos frente a la entrada del patógeno, pero el patógeno entra igual. O sea, nosotros estamos vacunados contra el coronavirus, nos vamos a agarrar coronavirus. Lo que pasa es que no nos va a llevar a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune tiene la capacidad de reconocerlo a tiempo, de frenarlo a tiempo y evitar que el caso se transforme en un caso grave, porque lo detecta a tiempo y lo frena. Pero contagiarte te contagiaste igual. Con todas las enfermedades es lo mismo. Vos estás contagiado estás, no sé, vacunado contra la influenza y te podés agarrar influenza. Lo que pasa es que tal vez ni te enteres que te agarraste influenza. Decís, uy, me resfrié. Y por ahí tenés influenza, pero como estás vacunado, no te diste cuenta que te la agarraste. Porque entra y ya hay soldaditos entrenados para decir, influenza, hay que atacarla. Y van y la atacan. Entonces, prácticamente ni te agarra. O una patología que duraría una semana, por ahí te dura un día. ¿Sí? Pero es porque el sistema inmune está entrenado. Ahora, no quiere decir eso que nos genere un escudo o un campo de fuerza que evite la entrada del patógeno por segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, décima o infinita cantidad de veces. Sí, eso es importante que lo entiendan. ¿Sí? Es una diferencia. No estamos hablando de campo de fuerza, sino de defensa frente a la entrada. ¿Se entendió eso? Sí, ¿no? Yo no los estoy viendo. Supongamos que dijeron que sí. Bueno, entonces, Sí, vamos a hablar un poco de inmunidad innata, que es la primera, esta que nosotros obtenemos de nuestra mamá, básicamente. Se debe a procesos generales en lugar de procesos dirigidos a microorganismos específicos, incluso antes que se produzca la infección. ¿Sí? Obviamente es una inmunidad que es un poco más generalista, nos defiende contra casi todo, pero no es específica. O sea, es una defensa, si ustedes quieren, blandita. ¿Sí? Básicamente, la inmunidad innata está comprendida por esos 4 elementos que tienen ahí,
Uno son las barreras físicas y químicas, como los epitelios. Células fagocíticas, que se van a encargar de comerse esos patógenos que entran. Proteínas, que hay presentes en la sangre, dando vueltas y patrullando todo el tiempo. Y citoquinas, que son otras sustancias químicas que lo que van a hacer es regular la actividad de las células, de todas las células anteriores que nombramos en la inmunidad innata. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de células que andan dando vueltas, de células fagocíticas, las tenemos a todas en un grupo, o con un nombre común, que ustedes han escuchado con bastante frecuencia, que son los famosos leucocitos, o, como dice ahí, células blancas o glóbulos blancos, que es lo que nosotros nos dosamos cuando nos hacemos un análisis de sangre. Son las unidades móviles del sistema protector del organismo, o sea, dentro del sistema inmune son esos soldaditos, por llamarlo de alguna manera, que se van a estar moviendo por todos los sistemas, patrullando y buscando cosas para comerse, o cosas para matar. Los leucocitos, como ya vimos en clases anteriores, se forman en el hueso, en la médula ósea roja, en el proceso que conocemos con el nombre de hematopoiesis, y tienen maduración, algunos de ellos, en parte del sistema linfático, como ya también hemos visto. Son producidos todos los leucocitos por lo que se conocen como células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales. Esas células pluripotenciales van a dar origen a todos los tipos de leucocitos que están presentes. Entonces los leucocitos se transportan. Esto es importante. El sistema inmune, porque uno dice, bueno, el sistema inmune, bueno, ¿y por dónde se mueve? Bueno, el sistema inmune en realidad es como el sistema de defensa. Es como si yo les dijese, bueno, nosotros tenemos el sistema de defensa de Argentina. Bien, perfecto. ¿Y por qué está formado? Y está formado por misiles y por radares. Bueno, y esos misiles y esos radares tienen sus propias rutas para llegar a instalarse, supónganse, en las fronteras. Y ustedes van a decir, no hay rutas militares exclusivas, se mueven por las rutas por las que nos movemos todos. Bueno, los leucocitos es lo mismo. Son parte del sistema inmune, pero el sistema inmune no tiene carreteras propias, sino que utiliza las carreteras generales que tenemos dentro de nuestro organismo. ¿Y cuáles son esas dos carreteras generales que tenemos en nuestro organismo? El sistema linfático y el circulatorio. Correcto. Sistema, como dice ahí, por la sangre, o sea, sistema cardiovascular, y por otro lado, sistema linfático. Son las dos zonas que va a utilizar, las rutas conocidas por todos, que van a ser utilizadas por los leucocitos para poder moverse de un lugar a otro y cumplir con esta función que tienen, que es la de buscar y destruir. Los leucocitos están todo el tiempo navegando por el sistema circulatorio principalmente, en búsqueda de la entrada de algún patógeno, y ni bien es detectado ese patógeno, se van a acumular en esa zona, lo van a ir a buscar y van a tratar de comérselo, destruirlo. El valor de referencia que tienen ahí, sobre todo para los futuros técnicos de laboratorio, son 7.000 leucocitos por cada microlitro de sangre. Ese es el valor de referencia, es lo que en una condición normal todos nosotros deberíamos tener. Obviamente, frente a un proceso inflamatorio, esa cantidad de leucocitos va a aumentar, y frente a un proceso de alteración de la producción de la hematopoiesis, ese número va a disminuir. ¿Sí? O sea, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene algún tipo de leucemia,
justamente la leucemia es una patología que afecta la producción de células sanguíneas, y en esos casos los leucocitos, la cantidad de leucocitos baja, porque el cuerpo justamente no los está produciendo, no tiene la defensa activa y productiva de manera normal. Y cuando hablamos de leucocitos podemos referirnos a leucocitos como glóbulos blancos en general, pero ahí tienen ustedes cuáles son las células que se agrupan con este nombre de leucocitos. Tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, las células plasmáticas y los linfocitos. Los linfocitos, después vamos a hacer un apartado especial porque son, dentro de los glóbulos blancos, el grupo un poco más especializado, y son, ya los hemos nombrado, a los linfocitos, pero hoy los vamos a ver con un poco más de detalle. Pero básicamente los leucocitos son todos esos tipos celulares y son los encargados de buscar y destruir partículas extrañas. Dentro de los leucocitos tenemos células que se van a encargar de comerse, o tratar de comerse, a esa partícula que ingresó. Estos dos son los neutrófilos y los macrófagos. Son un grupo importante de leucocitos llamadas células fagocíticas porque tienen esta capacidad de comerse a eso que entró. Son los principales defensores contra las infecciones, son los que van a estar en la primera línea de defensa. Atacan y destruyen las bacterias, virus y patógenos extraños. Obviamente ellos solos no pueden, pero sí son de importancia porque una vez que un virus es inactivado, o una bacteria es inactivada, hay que comérsela y destruirla. Bueno, y eso lo hacen estos tipos celulares, ¿sí? Bueno, esperen que admití, y obviamente me fui. Espero que para la segunda parte de la materia resolvamos el tema del horario, porque si no estamos complicados. Bien. Entonces, acá dice monocitos y macrófagos. ¿Se acuerdan que les había nombrado en esta imagen? Están los monocitos. En realidad, los monocitos que están acá son las células inmaduras que después van a dar origen a los macrófagos. Por eso acá están como monocitos y no están nombrados los macrófagos. En realidad, el monocito es la célula primordial que después sufre un proceso madurativo y se transforma en un macrófago. Pero los monocitos están presentes dentro, están en el recuento de leucocitos y por eso están nombrados como macrófagos, pero acá se los aclaro, es monocitos macrófagos, ¿sí? Los monocitos son células inmaduras en la sangre que entran a los tejidos y maduran, y ahí se convierten en macrófagos. Entonces, cualquiera de los dos, si hablamos de monocitos está bien, o si hablamos de macrófagos también, lo importante a saber es que es lo mismo, monocitos o macrófagos, es en la misma célula, solo que esta es inmadura y esta es madura. Pero en la sangre vamos a encontrar de los dos, ¿sí? Y son lo mismo, por eso están agrupados en esa categoría. Los neutrófilos sí son células ya maduras que pueden comenzar inmediatamente con la fagocitosis, ni bien se encuentran con el patógeno. Ahora bien, les había dicho yo que estos linfocitos se mueven por esto es incorrecto, linfocitos, es leucocitos acá, no linfocitos. Estamos hablando de leucocitos, si bien los linfocitos son un grupo de leucocitos, pero estamos hablando en general del movimiento de los leucocitos y de las células fagocíticas. Utilizan el sistema cardiovascular o el sistema circulatorio en general para poder desplazarse a diferentes zonas. Entran en los espacios tisulares mediante diapédesis, que es el paso de elementos formes de la sangre a través de fenestraciones o ventanas en los capilares para dirigirse al foco de infección sin que se produzca lesión capilar. Ahora vamos a ver una imagen y les voy a contar qué es esto de la diapédesis. Se mueven a través de los espacios tisulares por movimientos ameboides y son atraídos a la zona de tejido inflamado mediante quimiotaxia, ¿sí? Entonces,
La diapédesis es esta capacidad que tienen los leucocitos de salirse del capilar. No es que sea demasiado larga la clase, pero tal vez hay que entenderla. Bueno, entonces, vuelvo para atrás, habíamos dejado, porque se cortó, estábamos hablando de esto de movimiento de leucocitos y células fagocíticas, o sea, en general. Los linfocitos también se mueven igual, pero bueno, ahora estamos hablando de los leucocitos. Entonces habíamos dicho que había 3 tipos de movimiento, uno es diapédesis, el otro es a través de los espacios insulares con movimientos ameboides, y el tercero es la quimiotaxia, o quimiotaxis, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Ay, no lo puedo creer. A ver, volvamos. Qué difícil es esto, ¿eh? Yo le pongo onda, pero a veces se hace muy difícil. Bueno, acá estamos, llegamos. Bueno, entonces, nosotros acá tenemos un capilar en el cual está circulando sangre y obviamente están circulando leucocitos, en este caso macrófagos, y la diapédesis es este mecanismo por el cual esos macrófagos atraviesan los poros que hay en esos capilares y llegan hasta una zona lesionada en la cual puede haber ingresado un microorganismo y llegan a comérselo. Este es el proceso que ocurre cuando nosotros nos ingresa una bacteria, pongamos el ejemplo de una bacteria, pero no hay sangrado. Porque en el caso que haya sangrado, obviamente eso hace que la zona se inunde de sangre que llega con todos estos tipos celulares, entonces ahí no hay tanto inconveniente, pero sí puede haber una microlesión en la cual no se produce sangrado y el microorganismo ingresa igual. Entonces, los macrófagos tienen que llegar a esa zona y llegan de esta manera. Sin que la sangre haya inundado la zona, llegan por medio de diapédesis a salirse, digamos, de esos capilares sanguíneos y llegar a la zona donde entró ese microorganismo. Entonces ese es uno de los mecanismos. El otro, junto con la diapédesis, es el movimiento ameboide. Una vez que sale del capilar, el macrófago tiene este movimiento, yo no lo quiero hacer demasiado complejo, si nadie vio una ameba es medio difícil describir el movimiento ameboide, pero sería como si fuese, a ver, ¿vieron el slime? Bien. Esto es fantástico tener hijos porque puedo hablar de cosas que todo el mundo entiende. Bueno, el slime es como una baba que si nosotros estiramos un pedacito, se arma como si fuese un piecito. ¿Sí? Tenemos la bolita de slime, estiramos y se hace así y se estira. Bueno, supónganse que el slime tuviese vida, se estira, se apoya, ese bracito que salió se apoya, y tira y se lleva todo el cuerpo. Se lleva todo el slime hacia ese pedacito. Y se vuelve a estirar y se lo lleva, y se vuelve a estirar y se lo lleva. Como si fuese un gusano que hace este movimiento, pero es un slime. Bueno, el movimiento ameboide tiene que ver con ese movimiento que tienen las amebas, que son un tipo de microorganismo. Es esto que, como tienen acá en este gráfico, ven que estira un piecito, hace fuerza desde acá y trae todo el resto de la célula. Bueno, ese tipo de movimiento tienen también los leucocitos para poder arrastrarse, por decir de alguna manera, hasta la zona donde se encuentra el microorganismo. Ahora bien, ¿cómo saben a dónde ir? Bueno, hay un proceso que es la quimiotaxia o quimiotaxis, que es como si fuese un perfume. Son sustancias químicas que lo que van a hacer es atraer a estos tipos celulares. O sea, para buscar una comparación, es como si los leucocitos tuviesen olfato, y cuando hay una lesión,
cuando ingresa una bacteria, o hay tejido que se está muriendo, o hay tejido inflamado, larga olor. Y los macrófagos son capaces de sentir ese olor y sentirse atraídos por ese olor y dirigirse hacia esa zona. Ese olor, en realidad, entre comillas, son sustancias químicas, y los macrófagos o los leucocitos tienen quimiotaxia, que es sentirse atraído por esos compuestos químicos. Entonces, cuando hay presencia de esos compuestos químicos, es como un llamado a que los leucocitos lleguen a esa zona, porque si hay esa sustancia química, quiere decir que hay ingreso de un patógeno. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto de quimiotaxia? Bien, perfecto. Entonces, una vez que los macrófagos llegan a ese lugar mediante estos mecanismos, lo que van a llevar adelante es el proceso que se conoce como fagocitosis, que ya lo hemos visto, que es esto de comerse una partícula más chica, ¿sí? Obviamente, la fagocitosis es la función más importante en los dos tipos de leucocitos fagocíticos, que son los neutrófilos y los macrófagos, y es la ingestión celular del agente ofensivo. O sea, básicamente se lo comen. Llegan hasta la zona, lo envuelven y se lo comen, ¿sí? Y lo destruyen. Para que tenga lugar la fagocitosis se necesitan tres características. Una es que el patógeno presente, o la sustancia que va a ser fagocitada, presente superficies rugosas, que tenga ausencia de cubierta proteica y que sea reconocida por anticuerpos. O sea, la partícula tiene que estar marcada por anticuerpos, como tienen acá esta imagen, donde se le van a pegar anticuerpos. Entonces la célula fagocítica, el neutrófilo o el macrófago, sabe que se lo tiene que comer, porque no tienen ojos, entonces no puede darse cuenta que es una bacteria. ¿Sí? Ahora, este concepto, tal vez ustedes ahora con el coronavirus están un poco más embebidos en el tema, ¿a qué se referirá con, a qué les llama esto de ausencia de cubierta proteica? No sé que no los va a llamar a nada. ¿Membrana puede ser? No, en realidad, por eso yo se los voy a explicar, se los voy a contar. La mayoría de los virus, hay virus que se llaman virus desnudos, que es el ARN básicamente armadito y nada más, pero muchos de los virus tienen una cubierta proteica. O sea, tiene una cápsula de proteína, como una membrana, como si fuese una membrana celular, pero es del virus, que protege ese ADN o ARN, y que hace que todas estas células no lo puedan reconocer como un antígeno, entonces no lo pueden atacar. Es como un espejo que tienen, que los vuelve invisibles. Entonces, por eso es importante que para que estas células fagocíticas actúen, haya ausencia de cubierta proteica. Aquellas macromoléculas que tienen presencia de cubierta proteica no van a ser fagocitadas por estos tipos celulares. Entonces, estas células fagocíticas se van a unir a esa partícula, ya sea una bacteria o una partícula que se tienen que comer, van a proyectar pseudópodos que van a hacer que se pueda acercar, como abrazar a esa partícula, y se van a fusionar formando una vesícula fagocítica, y después se queda dentro contenida esa partícula extraña, como ven acá, estas son las partículas extrañas, y esto sería una célula fagocítica que está como metiéndose adentro. Estas cosas, se hace una vesícula fagocítica y son destruidas. Los neutrófilos son más bien chiquitos y pueden fagocitar entre 3 y 20 bacterias antes de inactivarse y morir. El neutrófilo incorpora 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20 bacterias, se queda así y se muere. ¿Sí? Ya está, ya cumplió su función. Se las comió, las desactivó, las licuó y se murió. Y después aparece otro. ¿Sí? En el caso de los macrófagos, macro significa grande, son mucho más poderosos que los neutrófilos. Tienen la misma función, funcionan de la misma manera, y al ser mucho más poderosos pueden tragarse partículas mucho más grandes, inclusive
parásitos completos. Pueden fagocitar hasta 100 bacterias y además viven mucho más tiempo que los neutrófilos. ¿Sí? Una vez que esa partícula es fagocitada por estos fagocitos, se forma la vesícula fagocítica o fagocitaria, y ahí adentro va a haber enzimas que lo que hacen es romper esa partícula que se incorporó, la digieren, como si fuese ácido clorhídrico, digamos, la digieren, la rompen, y después eliminan los desechos hasta que la célula deja de existir, ¿sí? Estas enzimas tienen gran parte del efecto bactericida, se debe a varias sustancias oxidantes formadas por enzimas o por un orgánulo especial llamado peroxisoma. Algunas células de estas tienen un órgano especial que tiene esas enzimas digestivas, que tienen superóxido, peróxido de hidrógeno, iones de hidrógeno, y presentación de antígenos a linfocitos T, que vamos a hablar más adelante. Hay diferentes tipos de macrófagos. Yo les conté que estaban dando vueltas por toda la sangre junto con los neutrófilos, pero macrófagos hay a nivel tisular, o sea, en la piel. Hay macrófagos alveolares en los pulmones, hay macrófagos en el vaso y en la médula ósea, hay macrófagos en los ganglios linfáticos, y hay macrófagos en las sinusoides hepáticas. O sea, hay acumulación de macrófagos listos para ir a atacar la entrada de algún patógeno en un montón de lugares del cuerpo, y están como retenidos en esas zonas esperando la llegada de alguna infección. Hablábamos de este proceso vamos a hablar de este proceso de inflamación, que la mayoría de nosotros lo tiene como incorporado. Decimos, no, seguramente es una inflamación. Generalmente hablamos de inflamación cuando está hinchado, y no necesariamente una inflamación es un tejido hinchado, aunque a veces sí tiene que ver, pero el término de inflamación específicamente es esto que cuando se produce una lesión tisular, ya sea por el ingreso de alguna bacteria, por algún traumatismo, o por alguna sustancia química con la cual tenemos contacto. En ese proceso de inflamación, los tejidos liberan diferentes sustancias que lo que hacen es dar lugar a cambios secundarios en los tejidos vecinos no lesionados. Eso es el concepto de inflamación. Entonces, no siempre algo hinchado es una inflamación, pero sí puede estar relacionado con una inflamación. No, te puedo creer. Estamos por acá, ¿eh? Entonces, ¿qué características a nivel fisiológicas tiene una inflamación? Bueno, la primera es la dilatación de los vasos locales, ¿sí? O sea, todos los capilares y vasos sanguíneos que están alrededor de la zona de inflamación se hacen más grandes, se dilatan. Se produce un aumento de la permeabilidad de esos capilares, quiere decir que son más, se vuelven favorables a que las sustancias atraviesen esos capilares. Se produce coagulación del líquido en los espacios intersticiales, o sea, en los espacios entre tejidos. Se produce migración de macrófagos de eosinófilos y macrófagos a los tejidos, ¿sí? Granulocitos son los eosinófilos y monocitos los macrófagos. Y se produce inflamación de las células tisulares. Ahora yo les voy a preguntar diferentes cuestiones. ¿Por qué les parece que hay dilatación de los vasos locales? ¿Cuál sería la causa o la justificación para que eso suceda? ¿Tienen algo? Para favorecer la circulación. Correcto. Para permitir que más sangre llegue a la zona, porque es el vehículo de las sustancias que van a batallar contra el posible ingreso de un patógeno, que es la posible causa de la inflamación. Entonces se dilatan los vasos locales para que llegue más sangre. ¿Por qué les parece que hay aumento de la permeabilidad de esos capilares?
para que ingresen con mayor facilidad. ¿Quién? Los granulocitos y monocitos. Sí, lo acerqué igual, pero sin querer. Sí, obviamente, al aumentar la permeabilidad de los capilares, eso permite que esas células que se movían por diapédesis y por movimientos ameoides pasen de manera más fácil. Si los vasos, los capilares se vuelven permeables, les es más difícil atravesar esas paredes y poder llegar a la zona de la adhesión. ¿Por qué les parece que hay coagulación del líquido de los espacios intersticiales? O sea, se pone duro todo el líquido que hay alrededor. ¿Qué les parece? Para impedir que ese cuerpo pase. Exactamente. Para circunscribir la zona, hacer un cordón y aislarla del resto, ¿sí? Y obviamente migración de eosinófilos y macrófagos para poder batallar, e inflamación de las células tisulares para generar un colchón y para que se pueda alojar toda esa dilatación de vasos y el aumento de la permeabilidad, y todo eso requiere de inflamación de las células tisulares. Por eso es que la inflamación se hincha, porque son las células de alrededor las que muestran ese comportamiento. Ahora, frente a una lesión, tenemos diferentes, lo que llamamos líneas de defensa, que es qué va pasando a medida que pasa el tiempo en esa zona de lesión donde se puede haber generado o no inflamación. Generalmente sí se genera inflamación, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, las líneas de defensa vamos a ver que son diferentes y en cada una hay actores particulares. Me voy a pegar un corchazo si alguien entra tarde de vuelta. Bueno, entonces, la primera línea son los macrófagos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay macrófagos ubicados en un montón de lugares y uno de los macrófagos tisulares? Bueno, la primera línea está conformada por esos macrófagos tisulares. Son los macrófagos que están en el nivel más externo, en la capa más externa de los tegumentos. A poco tiempo de comenzar la inflamación, los macrófagos locales de inmediato realizan acciones fagocíticas, aumentan de tamaño, y esto ocurre durante la primera hora del comienzo de esa inflamación. La segunda línea de defensa es la invasión de neutrófilos a la zona. O sea, primero llegan los macrófagos y después van a llegar los neutrófilos. Esa llegada de los neutrófilos se debe a la presencia de citoquinas inflamatorias, que son estas sustancias químicas por las cuales los macrófagos tienen quimiotaxia. O sea, empieza a haber olor a inflamación, entonces los neutrófilos llegan a ese lugar. Y ahí se provoca lo que se conoce con el término de neutrofilia, que es el aumento de la cantidad de neutrófilos, que puede ser de hasta 5 veces la concentración normal de la sangre. Después aparece una tercera línea, que es una segunda invasión de macrófagos, que junto con los neutrófilos y un número X de monocitos, o sea, macrófagos no tan maduros, entran en el tejido. O sea, viene otra tanda de células para comerse lo que entró. En la cuarta línea, mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea, o sea, estas células que fueron a localizarse a la zona de inflamación tienen que ser reemplazadas por nuevas. Entonces, en la médula ósea empiezan a formarse nuevos eosinófilos y nuevos macrófagos para estar disponibles en el caso de que sean requeridos y estén disponibles para combatir esa inflamación si con esa primera, segunda y tercera línea no se llegó a combatir. Esa producción se debe a la estimulación de la célula precursora de granulocitos y monocitos, que tarda entre 3 o 4 días. O sea, ya acá estamos hablando que 3 o 4 días después de que ocurrió la entrada de esa partícula extraña o ese patógeno, se activa a nivel sanguíneo o a nivel de médula ósea la producción de estas células para el futuro reemplazo.
Y aparece el término de eosinófilos, que son otro tipo que los nombramos recién, que son otro de los tipos de leucocitos, ¿sí? Son también células fagocíticas mucho más débiles que los anteriores que nombramos. Obviamente también demuestran quimiotaxia, o sea, esta atracción por el olor a inflamación, pero comparado con los neutrófilos, es difícil que los eosinófilos actúen en el proceso común de la inflamación. ¿Por qué? Porque al ser más débiles y demostrar quimiotaxia mucho más débil, obviamente lo que van a llegar primero son los eosinófilos y los neutrófilos y los macrófagos, y los eosinófilos van a quedar como relegados a una zona alrededor de esa inflamación. Los eosinófilos en realidad se especializan más que en la entrada de algún patógeno o alguna partícula tipo bacteria o virus, se especializan más en parásitos, aunque claramente por ser más débiles no se los pueden comer, no las pueden fagocitar, si bien son células fagocíticas, no se los pueden comer porque el parásito es mucho más grande. Entonces lo que hacen es liberar sustancias tóxicas y hacen que ese parásito se desprenda y sea eliminado, ¿sí? Lo que liberan son enzimas hidrolíticas que básicamente lo que hacen es afectar al parásito y hacen que se suelte el parásito y sea eliminado por otra vía. Lo que al parásito lo mantiene vivo es que se mantiene adherido. Cuando el parásito se suelta, rápidamente es eliminado del cuerpo, ¿sí? Los eosinófilos se acumulan en los tejidos en que se producen las reacciones alérgicas, y por eso aquellas personas que sufren de alergias respiratorias, cuando se dosan eosinófilos, siempre tienen eosinofilia, o sea, una alta cantidad de eosinófilos en sangre, debido a que justamente están presentes en las reacciones alérgicas. ¿Sí? Entonces, va a ser bastante frecuente encontrarlos en aquellas personas que padecen las famosas alergias de primavera, ¿sí? Los eosinófilos son bastante particulares. Otro tipo de leucocitos, ya no de células fagocíticas, no estamos hablando de células fagocíticas, pero sí otro tipo de leucocitos, son los basófilos. Los basófilos son células que están circulando todo el tiempo en la sangre y liberan la heparina, que es el anticoagulante natural que nosotros tenemos en la sangre, además de liberar histamina, bradicinina y serotonina. Desempeñan una función destacada en algunos tipos de reacciones alérgicas por la IgE, tienden a unirse a los basófilos, ¿sí? Bueno, esto también están presentes en las alergias. Acá tienen un grafiquito donde les muestra cuál sería la preponderancia de cada una de las células que forman parte del sistema inmune a la presencia de determinados antígenos, ¿sí? Ahí fíjense que veníamos hablando de macrófagos y neutrófilos que principalmente estaban presentes en bacterias. Esto lo vamos a ver después, están más asociados a los virus, y eosinófilos, basófilos y mastocitos asociados a la presencia de parásitos. De todas maneras, esto no es lineal, y como ven acá, hay zonas de contacto. Eso quiere decir que en realidad todas las células van a estar trabajando mancomunadamente frente a la presencia de cualquiera de esos patógenos, y entre todas tratar de llegar a la mejor respuesta inmune posible. Estas células que las nombrábamos ahí arriba, las células NK, o NK viene de Natural Killer o asesino natural, son otro tipo de leucocitos, los linfocitos, de los cuales vamos a hablar ahora en un ratito. Es una célula bastante particular, porque es un componente importante del sistema inmune innato para la defensa del organismo.
La función de los natural killers es la destrucción de las células infectadas y de las células cancerígenas, además de regular la respuesta inmune. No son, como lo que veníamos hablando hasta recién, células fagocíticas. Los linfocitos en general no son células fagocíticas, son células del sistema inmune, pero no se comen a la partícula que ataca el organismo, sino que lo que hacen es destruir a las células a través de ataques a la membrana de ese patógeno, causando la citólisis o la ruptura del citoplasma, la pérdida de citoplasma de esa célula. Pero las células natural killers entonces son parte también del sistema inmune. Entonces, todos estos tipos celulares, de los cuales estuvimos hablando, son leucocitos que forman parte de lo que conocíamos como la respuesta innata. O sea, son todos células que nosotros vamos a obtener a través de la placenta, y en parte, bueno, son células que generalmente es a partir de la placenta, todo lo que son anticuerpos innatos están a partir de la lactancia, pero básicamente a través de la placenta es lo que obtenemos todos estos tipos celulares. Pero también habíamos hablado de lo que es la respuesta adaptativa o adquirida, que es la que vamos a desarrollar, dijimos, cuando nos encontremos por primera vez con un patógeno o con una macromolécula extraña, ya sea cuando nos enfermamos por primera vez o cuando recibimos una presentación de esa enfermedad en forma de vacuna. La inmunidad adaptativa o adquirida es la encargada de formar los famosos anticuerpos y los linfocitos activados, que lo que van a hacer es atacar y destruir los microorganismos invasores específicos. Recuerden ustedes que habíamos dicho que la inmunidad innata no es específica, es más bien generalista, es general, mientras que la inmunidad adaptativa o adquirida es específica, o sea, apunta a un único patógeno y está preparado ese tipo celular para ese tipo patógeno, no para otro. Después va a haber mismas células, pero entrenadas para otro patógeno. Son todas las mismas células que se entrenan, se arman como ejércitos específicos, entrenados para batallar contra un enemigo particular. No es un ejército generalista que todo lo que se cruza lo va a atacar. No funciona de esa manera la inmunidad adaptativa o adquirida. Entonces, habíamos dicho que principalmente la inmunidad adquirida va a estar llevada a cabo por esas células especiales que también son leucocitos, pero que son los linfocitos. Vamos a tener anticuerpos y linfocitos. Ahora bien, tenemos dos tipos de linfocitos, que son estos que vemos acá. Por un lado, los linfocitos B, y por otro lado, los linfocitos T. Habrán escuchado hablar de, porque se ha dicho bastante, los médicos sobre todo cuando les hacen notas por esto de la vacuna, y los anticuerpos, y si duran o si no duran, habrán escuchado nombrar el término de inmunidad celular o inmunidad humoral. ¿Lo escucharon nombrar? No, yo lo que escuché fue a un médico hablar sobre los linfocitos T, pero no le escuché la parte de la inmunidad celular. Ahora les cuento por qué. Entonces, los linfocitos B, vamos a hablar primero de los linfocitos B, son los encargados de lo que conocemos como inmunidad humoral. Son células de globulinas presentes en el plasma sanguíneo, capaces de atacar al microorganismo invasor, pero tienen la importante función de producir anticuerpos. Entonces, cuando nosotros nos vacunamos, esa vacuna lo que hace, porque es inmunidad adquirida, ¿no? No es inmunidad innata, es inmunidad adquirida, entonces va a estar mediada por linfocitos. Ni bien nos vacunamos, voy a poner el ejemplo de la vacuna porque es lo más visible para ustedes en este momento. Esa vacuna, ese patógeno atenuado, supónganse, puede ser partícula, puede ser puede ser un montón de tecnologías, pero supongamos que es el patógeno atenuado, que es el caso más fácil, que no es el caso del coronavirus, pero otras vacunas sí. Supongamos que la vacuna tiene el patógeno atenuado. Ese patógeno entra directamente al cuerpo y es identificado, obviamente genera
respuesta inflamatoria, hay inflamación. Cuando nosotros nos vacunamos y se nos hincha el brazo, esa es la inflamación. Ahí hay macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, llegan a la zona, tratan de combatir, pero obviamente, como es un virus, no están preparados para eso, entonces no pueden combatirlo. Entonces la infección sigue avanzando. Avanza hasta llegar a estimular a los linfocitos B, y ahí es donde arranca la inmunidad adquirida. El linfocito B se activa, reconoce a ese atacante y lo trata de destruir. A la vez que trata de destruirlo, lo que hace es producir anticuerpos. Los anticuerpos son cartelitos que dicen, supónganse, coronavirus, y los larga la sangre. Esos cartelitos van a tener la capacidad de que la próxima vez que entre el coronavirus, pegarse, marcar con cartelitos coronavirus, 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 y permitir que otras células vayan y ataquen a ese coronavirus, que como tenía una partícula proteica, no lo pueden detectar. Pero si tiene pegaditas las banderas que dice coronavirus, sí lo pueden detectar y lo pueden atacar. Entonces esa es la primera, dentro de la inmunidad adquirida, la primera línea, por así decirlo, que es la inmunidad humoral, y es la que produce anticuerpos. Ahora, ¿qué característica tiene la inmunidad humoral, la presencia de anticuerpos? Que dependiendo la enfermedad, puede ser duradera o puede que no, como se supone que es el caso de la vacuna del coronavirus. Produce activación de linfocitos B, produce inmunidad humoral, porque produce anticuerpos. Ahora, esos anticuerpos, por lo que se entiende, a lo largo del tiempo, se van perdiendo. El cuerpo no son anticuerpos duraderos, supónganse, por así llamarlo, no son calidad premium, entonces se van perdiendo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que saber que además de esa inmunidad humoral, tenemos lo que se llama inmunidad celular, que está mediada no por linfocitos B, sino por linfocitos T, que son otro tipo de linfocitos. Los linfocitos B, además de producir anticuerpos, lo que hacen es entrenar a otros linfocitos, que son los T, para decirle, che, mirá, entró el coronavirus, yo voy a hacer anticuerpos, los largo, pero te muestro a vos cómo es, por si a mí se me acaban los anticuerpos, vos ya sepas de qué se trata, y cuando vuelva a entrar, lo puedas atacar. Por eso es que los médicos hablan de que no es tan importante la medición de anticuerpos, el dosaje de anticuerpos, porque en realidad a nosotros la vacuna también nos genera inmunidad celular, que es inmunidad que no es dosable. Nosotros no podemos hacer una cuantificación de linfocitos T coronavirus positivo, no se puede hacer eso. Pero si una vacuna genera anticuerpos, quiere decir que activó linfocitos B y que por ende también activó linfocitos T. Entonces, en mi cuerpo quedan las que conocemos como células memoria, que son estos linfocitos T, que nos van a permitir defendernos frente al próximo ataque del coronavirus, aunque no tengamos anticuerpos. Obviamente, si nosotros tenemos anticuerpos, la velocidad de respuesta frente a la infección es mucho más rápida que si estamos mediada exclusivamente por linfocitos T. Pero no quiere decir no tener anticuerpos, estar desprotegido contra alguna enfermedad en particular. ¿Se entendió este concepto? Es importante que quede claro porque se habla mucho ahora del dosaje de anticuerpos, te hiciste anticuerpos, che, te vacunaste y tenés anticuerpos. En realidad, no es tan importante eso, sino que lo importante es tener linfocitos T que permitan reconocer la próxima vez a la enfermedad, porque los anticuerpos no van a durar para siempre. Yo por ahí tengo la suerte que me vacuné, a los 2 meses me agarré coronavirus, tenía anticuerpos, listo, la pasé como un duque porque tenía anticuerpos.
Pero tal vez pasa más tiempo, no tengo anticuerpos, pero mi cuerpo igualmente va a ser capaz de reconocer esa enfermedad. Ahora ustedes me podrán decir, y ya con esto nos vamos de tema, pero entonces ¿para qué me hago un refuerzo de la vacuna? ¿Por qué hay vacunas que requieren cada determinada cantidad de tiempo refuerzo y otras no? Bueno, justamente por esto. El refuerzo lo que permite es repoblar el sistema de anticuerpos. Entonces, yo tengo células memoria que frente al refuerzo se van a activar. Los linfocitos T dicen, mira, coronavirus. Rápidamente se activan linfocitos B también y producen anticuerpos. Entonces, los refuerzos me permiten tener anticuerpos circulantes todo el tiempo y en el caso de que la enfermedad ingrese, batallarla de manera mucho más rápida que si fuese solo con linfocitos T. Pero la inmunidad celular de todas maneras nos protege y es parte de este sistema de inmunidad adquirida y que funciona de esa manera y funciona bien de esa manera. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto? ¿La diferencia entre estos tipos de linfocitos? Bien. Sí, profe, una pregunta. Sí. En el caso de, no sé, bueno, de coronavirus o cualquier otra enfermedad, o sea que lo que son los, o sea, los anticuerpos se van a terminar aunque uno se dé una segunda dosis. Sí, por supuesto. ¿Esto hace que los T sean más fuertes con esa segunda dosis? No. No. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que hace la segunda dosis es que haya B, se activen B y se produzcan nuevos anticuerpos. El refuerzo te da anticuerpos, no te da más T. Los T ya se entrenaron, ya existen, ya están entrenados, ya reconocen el coronavirus. Pero lo que a vos te permite la presencia de anticuerpos es batallar la enfermedad más rápido. Los T para activarse tienen un tiempo, entonces por ahí, si vos te enfermás, supónganse, si vos te enfermás, esto es una suposición, no, desconozco porque no soy médico y desconozco cómo funciona a nivel clínico, pero supónganse, ustedes están vacunados hace 2 meses, se agarran coronavirus hoy, y por ahí están en cama un día. Ahora, se vacunaron hace 2 meses y se agarran coronavirus dentro de 5, y por ahí están en cama 5 días. En ninguna de las formas van a ir a parar a terapia intensiva, porque el cuerpo se va a defender. El tema es la velocidad de respuesta que tiene el cuerpo. Con anticuerpos la velocidad de respuesta es mucho mayor, o sea, con linfocitos B y T, que solo con linfocitos T. ¿Se entiende? Por eso los refuerzos se hacen, por ejemplo, el refuerzo de hepatitis B se hace previo al dosaje de anticuerpos. La hepatitis B es una vacuna que los anticuerpos duran, depende de las personas, pero 10 años aproximadamente. Entonces vos te das la hepatitis y a los 10 años tenés que darte el refuerzo. Es distinto, son anticuerpos distintos que tienen otra durabilidad, entonces duran mucho más. Entonces, ¿para qué me voy a dar un refuerzo si ya tengo anticuerpos? Ahora, el coronavirus demostró que las vacunas no hacen anticuerpos duraderos, duran 1 año como máximo. Entonces, va a requerir, en teoría, todavía no se sabe, pero en teoría, va a requerir un refuerzo al año, al año calendario de cada inicio de vacunación, para volver a estoquear al cuerpo de anticuerpos y no dejarlo solo con linfocitos T, sino que esté todo el sistema inmune despierto frente a la entrada del coronavirus, porque demostró ser un virus que vale la pena mantenerlo alejado, digamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. ¿No hay dudas de esto? Porque después en los parciales me insultan. Grosso. Bueno, ok. Bueno, entonces, los 2 tipos de inmunidad adquirida las inician los antígenos, tanto la humoral como la celular, y generan anticuerpos, ¿sí? Para que una sustancia sea antígena o antigénica, tiene que tener 2 características principales. La primera debe ser grande, si no va a ser atacada por la innata, y la adquirida no va a funcionar, y depende de grupos moleculares repetidos llamados epítopos. Tiene que tener, son partículas que tienen la característica de tener secuencias que se repiten.
Por ejemplo, A, B, A, B, así se va repitiendo la secuencia. Bueno, son características químicas. Entonces, los linfocitos responsables de la inmunidad adquirida son los linfocitos T y los linfocitos B. Los T son los responsables de la inmunidad celular, esta inmunidad memoria, mientras que los B, los de la inmunidad humoral, y los encargados de la generación de anticuerpos. Los linfocitos T, ¿sí?, sus precursores se producen en médula ósea. Todas las células del sistema inmune, recuerden ustedes que se producen en el proceso que denominamos hematopoiesis, y después esos linfocitos T inmaduros pasan al timo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el timo era ese órgano que formaba parte del sistema endocrino en los chicos, pero que después se atrofiaba y que tenía en el sistema linfático función para madurar los linfocitos T? Bueno, acá aparece de vuelta el timo, donde esos linfocitos T se van a ir a acumular y van a sufrir el proceso de diferenciación y van a desarrollar la capacidad de reacción a un tipo de antígeno específico. Cada linfocito T está entrenado para un antígeno diferente. Son soldados preparados para pelear contra determinado ejército. No son generalistas, no atacan a cualquier cosa. Hay diferentes tipos de linfocitos T en el cuerpo. Tenemos los citotóxicos o natural killers, que ya habíamos hablado. Tenemos los linfocitos T colaboradores, que son los que van a activar a los linfocitos B en el caso del nuevo ingreso del patógeno. O sea, en el caso de un refuerzo de dosis, los linfocitos T colaboradores van a activar a los linfocitos B y ahí van a generar de vuelta anticuerpos. Y los linfocitos T supresores, que son los que inactivan otros linfocitos T, que en el caso de que se termine la infección, los supresores le dicen, che, hasta acá llegamos, listo, aflojen porque terminó todo. ¿Sí? Son diferentes tipos. Dentro de los linfocitos B, ¿sí?, son diferentes a los linfocitos T. Secretan activamente anticuerpos, como dijimos recién, que son las sustancias reactivas a la entrada de los patógenos. Tienen una gran diversidad, con lo que forman miles de tipos de anticuerpos, y existe un tipo de linfocito B, que son los linfocitos B de memoria, que no tiene que ver con la inmunidad celular. ¿Sí? Acá no nos confundamos la inmunidad celular con los linfocitos B de memoria. Los linfocitos B de memoria son aquellos linfocitos B que van a actuar hasta que una cantidad de antígeno los activa. O sea, quedan ahí como aletargados y frente a la entrada del antígeno se vuelven a activar y a producir anticuerpos. Obviamente los linfocitos B memoria, ayudados con los colaboradores, son los que van a formar el nuevo ejército en el refuerzo de dosis de una vacuna. ¿Sí? Hay linfocitos B que se van a acordar lo que era el coronavirus, vamos a hablar del coronavirus para seguir con el mismo ejemplo. Hay linfocitos T colaboradores que van a activar a linfocitos B, y va a haber linfocitos B memoria que se van a acordar lo que era y van a empezar a trabajar cuando ingrese el refuerzo de dosis de la vacuna para generar nuevamente anticuerpos. ¿Sí? Los linfocitos B memoria no generan anticuerpos, son los linfocitos B comunes los que generan anticuerpos. Ahora bien, ¿qué son los anticuerpos? Venimos hablando de anticuerpos y tenemos que hablar un poco de anticuerpos. Claramente no llegamos, chicos, a terminar la clase, así que vamos con tranquilidad y seguimos el jueves. Bueno, los anticuerpos son gamaglobulinas. Habrán escuchado nombrar ustedes las IgG, IgM, IgE, son gamaglobulinas o inmunoglobulinas, que suelen ser el 20% de las células plasmáticas. Son cadenas polipeptídicas pesadas o ligeras. ¿Qué es una cadena polipeptídica? ¿Qué significa? ¿Qué tipo de sustancia es? Primer parcial. Un aminoácido. Proteína. Una proteína. Bien.
Los aminoácidos, la cadena de aminoácidos forma una proteína. Una cadena polipeptídica es una proteína, ¿sí? ¿Ven por qué es importante relacionar todo? Cada anticuerpo es específico frente a un antígeno en particular. Son estas banderitas que dicen coronavirus. Ese anticuerpo sirve para coronavirus. No es que la banderita la puedo borrar y le escribo influenza. No, la banderita dice coronavirus y es solo para coronavirus. Va a marcar solamente el coronavirus. No hay chances de que marque otra cosa. Ahí tienen las 5 clases generales de anticuerpos, son los que tienen que haber escuchado nombrar alguna vez: IgM, IgG, IgA, IgD, IgE. Los IgE son los que participan en las alergias, los IgG son la mayoría, los anticuerpos que tenemos dando vuelta son de tipo IgG, son hasta el 75% de los anticuerpos que tenemos dando vuelta, y los IgM son los de la respuesta primaria. Si nosotros dosamos anticuerpos, por ejemplo, si nosotros dosamos anticuerpos para coronavirus, y tenemos IgM y no IgG, quiere decir que estamos cursando la enfermedad. Después que pasa la enfermedad nos quedan los IgG. Los IgM son de la respuesta primaria, o sea, son los de cuando estás cursando la enfermedad, y después se cambian por los IgG, que son los que quedan para batallar en el caso que vuelva a entrar el coronavirus. Eso es una forma que a veces en los análisis de laboratorio, mucha gente se ha ido a hacer anticuerpos para ver si había tenido la enfermedad, y resulta que saltaron los IgM. Quiere decir que estaba cursando la enfermedad. No que la había tenido, sino que la estaba cursando en ese momento que se hizo la extracción. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la acción directa que tienen los anticuerpos sobre los invasores? Se une el antígeno, lo aglutinan, lo ponen más pesado, de esa manera precipitan, o sea, no se puede, ese antígeno pierde la capacidad de movimiento, lo neutralizan y después lo rompen. ¿Sí? Por eso es que actúan tan rápido, porque llegan a la presencia del antígeno y lo rompen rápidamente. El antígeno no queda dando vueltas en el cuerpo. Y si les parece, dejamos acá, no queda mucho, pero no los quiero marear, vamos a hablar de todos los órganos, que obviamente son órganos que forman parte de otros sistemas que ya hemos visto, pero son los órganos que forman parte del sistema inmune en cuanto al reservorio de células del sistema inmune y a función determinada en la batalla frente a la presencia de un patógeno. Pero nos quedan 10 minutos y para no ir rápido y no cortar a la mitad, prefiero que dejemos esto para la clase que viene, si les parece. Y si no les parece, también. Igual el profe te queda un minuto. Sí, se me va a cortar. Bueno, volvemos a entrar. Les digo dos cositas y ya terminamos. Volvemos a entrar.